La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 6. 2. Justicia y poder. Sostengo que lo justo no es sino lo que conviene al más fuerte. Y bien, ¿por qué no estáis aplaudiendo? El historiador Tucídides narra uno de los episodios más trágicos de la trágica historia de la guerra del Peloponeso, en el cual Atenas, desde una posición de poder, exigió la rendición de la pequeña e independiente isla-estado de Melos, al oeste del grupo de islas conocido como las Cícladas. El hecho sucedió en el 416-415 a.C., unos 40 años antes de que escribiera la República. Los atenienses enviaron 38 barcos de guerra y unos 10.000 hombres para enfrentarse a los melianos, que apenas eran 500. Cabe imaginar que Trasímaco está modelado a imagen de alguno de los implacables e insolentes enviados de Atenas a la isla. Los enviados comienzan por rechazar de plano cualquier apelación a la equidad, la justicia y el derecho, e insisten en que el caso debe resolverse en función del mero interés. Sabéis también como nosotros que la justicia de nuestro mundo es una cuestión que solo prevalece entre iguales, y que los poderosos hacen lo que les permite su poder y los débiles ceden ante ellos. Los melianos no logran convencer a los atenienses de que sus propios intereses apuntan hacia una alianza amistosa. Pero entonces, ¿por qué no les permiten seguir siendo neutrales? Porque, dicen los atenienses, están en guerra con Esparta y tienen otros súbditos que controlar, de modo que están con ellos o contra ellos. Pues vuestra amistad no nos perjudica tanto como vuestra amistad, siendo esta, para nuestros súbditos, un indicio manifiesto de nuestra debilidad, mientras que vuestro odio lo es de nuestro poder. Por último, los melianos se aferran a la esperanza de que, estando la justicia de su lado, tal vez obtengan la protección de los dioses, para recibir únicamente esta fría respuesta. Tampoco nosotros esperamos quedar en inferioridad respecto a la protección divina, pues no pedimos ni hacemos nada que esté fuera de lo que los hombres piensan sobre los dioses, ni de lo que practican entre ellos. De los dioses creemos y de los hombres sabemos, que por una necesaria ley de la naturaleza gobiernan ahí donde pueden. Nosotros no hemos establecido esta ley, ni hemos sido los primeros en aplicarla, sino que la encontramos ya existente, y asimismo habrá de subsistir por siempre. Todo cuanto hacemos es aplicarla, convencidos de que vosotros y cualquier otro que adquiriese nuestro poder haría lo mismo. Así pues, en lo que a los dioses se refiere, no tenemos ningún miedo de estar en desventaja ni razón para tenerlo. En el drama de Platón, Trasímaco viene a ser el portavoz de los enviados atenienses. Unos y otros son los representantes de la realpolitik maquiavélica. Saben que viven en un mundo despiadado y tratan de adaptarse a él. Tanto ellos como sus sucesores han dejado una larga mancha roja en la historia de la humanidad. Los melianos no se rindieron y los atenienses asesinaron a los hombres y esclavizaron a las mujeres y los niños. Son los antepasados directos de la Blitzkrieg, del terrorismo, de la veneración del libre mercado y de la ética de la escuela de negocios. También son los antepasados directos del neoconservadurismo estadounidense, una ideología que encuentra su inspiración inmediata en Leo Strauss, teórico político y especialista en Platón, a quien volveremos a encontrar brevemente en el capítulo 15. En el siglo XIX, Trasímaco recibió un gran impulso gracias a la llegada del darwinismo, que fue interpretado muchas veces en el sentido de que la crueldad del mundo no solo era moralmente justificable, sino en cierto modo inevitable, por lo que era inútil tratar de moderarla o realizar intento alguno de mitigar sus brutales efectos. La realpolitik era la ley de la naturaleza,
Los ganadores se quedan con todo y los perdedores sin nada. La lógica del capitalismo desenfrenado era la lógica de la propia naturaleza, y tratar de falsearla sería no solo inútil, sino también impío. Los resultados, por supuesto, incluyeron una asistencia social pobre o inexistente a nivel interno, el colonialismo y el imperialismo a nivel externo, y una competición entre países industrializados que se traduciría en una expansión militarista y una agresiva carrera armamentística. El debate acerca de los melianos demuestra que Trasímaco no era ninguna figura de paja, como tampoco lo era en el siglo XIX ni lo es tampoco hoy, y que los argumentos fáciles no bastarán para responderle. Merece la pena recordar que, antes de hacerse famoso por su sombría descripción del estado natural como la guerra de todos contra todos, Thomas Hobbes publicó en 1628 la primera traducción inglesa de Tucídides hecha desde el griego. Trasímaco es presentado habitualmente como un opositor de Sócrates y de sus discursos sobre la moral, pero esto no es muy exacto. Es un aspecto importante. En un aspecto importante, Trasímaco es un aliado de Sócrates, en la medida en que pone al descubierto la autocomplacencia de la ley de la moda, o si se quiere, de la tibia defensa evolucionista de la moral propuesta por Polemarco y Céfalo. Pues, si la moral no es más que el lazo social, los enviados atenienses llevan razón, y los melianos no tienen nada que decir. Entre los atenienses, el crédito o reputación de los enviados está perfectamente intacto. Su propia ley de la moda no los condena ante sus ojos. Como representantes de los intereses de Atenas, su comportamiento es perfectamente racional y, tal como dicen, no hace nada distinto de lo que esperan de ellos tanto los dioses como los hombres. Es cierto que los atenienses están rompiendo todo lazo que pudiera unir sus intereses con los de los melianos, pero siendo ellos fuertes y los melianos débiles, no es un lazo social que tenga ningún interés en reforzar. Sus demás colonias quedarán acobardadas y su imperio será aún más fuerte si dan la imagen de no necesitarlo, por lo que la amistad de los melianos es en realidad una carga. En opinión de muchos filósofos contemporáneos, la mejor esperanza de encontrar una argumentación frente a los enviados atenienses hay que buscarla en un alemán del siglo XVIII, Kant. Esta esperanza se basa en el famoso imperativo categórico, alrededor del cual gira toda la ética kantiana. Según Kant, acciones como romper promesas y decir mentiras no son universalizables, porque en un mundo donde fueran efectivamente universales y se supiera que se romperán las promesas y se dirán mentiras siempre que sea provechoso hacerlo, no habría promesas, ni comunicación, ni transmisión alguna de información, honesta o deshonesta. En cierto modo, pues, dichas acciones resultan ser incoherentes o contraproducentes, pues destruyen los cimientos mismos que las hacen posibles. La validez del enfoque kantiano ha sido motivo de un encendido debate desde su primera formulación, pero sea cual sea nuestra posición al respecto, el argumento no tiene muchas perspectivas de prosperar ante los atenienses, pues estos no pretenden que sea posible universalizar su actitud, sino que ya es universal, y que lo es tanto en el cielo como en la tierra, tanto entre hombres como entre dioses. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Otra generalización de la propuesta kantiana espera poder mostrar que la disciplina propia de la razón impone la decencia. Si los atenienses pretenden razonar con los melianos, el objetivo de su razonamiento no puede ser la victimización o la destrucción de los propios melianos. Después de todo, no es esperable que los melianos puedan estar de acuerdo con eso en cuanto interlocutores. Pero los enviados atenienses tienen diversas opciones de respuesta. En primer lugar, pueden preguntar por qué deberían tomarse la molestia de razonar con los melianos. Mejor aún, pueden replicar con cierta justicia que ya han razonado con los melianos. Acaban de mostrarles que el uso de
que el uso de una fuerza superior para obligarlos a someterse no solo es el comportamiento general tanto en los hombres como de los dioses, sino también el que tendrían los propios melianos si la situación fuera la inversa. Tal vez el razonamiento nos parezca dudoso, pero no nos lo parecería tanto si los melianos se hubieran comportado del mismo modo en ocasiones anteriores con vecinos más débiles. Y los atenienses dirían que eso es solo una cuestión accidental, pues están tan dispuestos a comportarse de este modo como cualquiera. Cuanto más elevemos la razón para que lo anterior no pueda confundirse con ella, tanto más podrán preguntar los atenienses por qué deberían sentirse impulsados a aceptar tan elevado concepto de razón, lo cual basta para mostrar que el enfoque de Kant no es una expresión efectiva de la repulsión que sentimos ante los enviados atenienses. ¿Qué otros recursos tenemos? A los partidarios del aristotelismo en filosofía moral les gustaría demostrar que existe una coincidencia necesaria entre el comportamiento virtuoso y el éxito o la realización, y tal vez tengan razón cuando el contexto social es el adecuado, es decir, cuando la reputación, el beneficio y la paz de espíritu llaman a la puerta del virtuoso y a la de nadie más. Pero no parece ser este el caso de los atenienses, los cuales tienen razones para esperar más beneficios de la matanza y la sumisión de los melianos que en dejarlos en paz. El diálogo deja claro que han hecho un cálculo de los costes y los beneficios y que no tienen ninguna duda sobre la opción que les sale más a cuenta. Tal vez no se equivoquen. Podríamos objetar que les será difícil conciliar el sueño, pero no tendrán la conciencia tranquila y que esto puede ser un obstáculo para su realización. En palabras del filósofo escocés del siglo XVIII, David Hume, es posible que un villano o un canalla no pueda soportar la visión de sí mismo. Tal vez nos quepa esta esperanza, pero resulta muy piadosa. En principio, los atenienses no tienen por qué tener ningún problema para dormir habiendo hecho su trabajo, si lo tienen. Y si lo tienen, pueden decir que la mala conciencia es solo una señal de debilidad, de la que razonablemente podrían querer librarse. Trasímaco no tenía por qué afirmar que la moral consiste en el interés del más fuerte. Habría sido mejor que dijera que, en la medida en que no consista en eso y se vea como un obstáculo en el camino del más fuerte, no tiene ninguna fuerza. Será barrida, ya sea por los hombres o por los dioses. Ni siquiera tiene por qué decir que la moral no tiene fuerza nunca. Esto último es exactamente lo que dice el Falstaff de Shakespeare. ¿Qué es el honor? Una palabra. ¿Y qué es esta palabra? Honor. Aire. Pero no hay por qué llevarlo tan lejos. Trasímaco, igual que Falstaff, las escuelas de negocios y los neoconservadores, puede admitir perfectamente que el honor, la justicia o la equidad pueden ser motivo de cooperación entre las personas cuando van respaldadas por la reputación, por la expectativa de un beneficio mutuo y por todas las sanciones del rey nomos o la ley de la moda. Trasímaco puede incluso promover la moral hasta cierto punto, con el argumento de que todo orden social fuerte necesita una ciudadanía dócil y de que cuando se trata de asuntos internos y no de relaciones internacionales, está justificado que el Estado recurra a la propaganda y la mentira, a la ideología religiosa y la manipulación, para asegurar que los órdenes inferiores de ciudadanos sigan pasando por los aros convencionales. Lo que no puede dejar de decir es que, cuando la cosa se pone seria, los fuertes pueden y deben ignorar las restricciones de la moral. No existe ningún tribunal que pueda hacerles responder por ello, y los hombres lúcidos, los hombres de negocios y los hombres poderosos no se dejarán acobardar por la ilusión de que existe. Sócrates ensaya algunas maniobras llamativamente ineficaces para responder a Trasímaco, con la intención aparente de demostrar que el gobierno trabaja siempre en interés del gobernado. Sale del enredo en el que él mismo se ha metido con la extraordinaria tesis de que ningún arte ni ninguna autoridad procura un beneficio para sí mismo.
una especulación ya refutada por el ejemplo anterior de Trasímaco del pastor que ejerce su arte y su autoridad sobre el rebaño, no precisamente en beneficio de éste, sino en el propio. Tal vez la dialéctica platónica sea deliberadamente ineficaz en este punto, para subrayar la dificultad de responder a Trasímaco y la magnitud de la tarea que tiene Sócrates por delante. Este solo consigue salir adelante mediante la introducción de lo que será el tema dominante durante el resto del libro, el intento de demostrar que la moral y la virtud coinciden con la felicidad. El punto de partida, de nuevo, tras una irritante sesión de esgrima dialéctica, es la asociación entre la inmoralidad y la discordia. La inmoralidad en los grupos equivale a la discordia, tanto en el trato interno como en el externo. Por analogía, lo mismo sucede con la inmoralidad en el individuo. E igualmente creo que cuando la inmoralidad se asienta en un solo hombre, producirá exactamente los mismos resultados, que son los que por naturaleza ha de producir. Le pondrá, por lo tanto, en la imposibilidad de obrar, a causa de la discordia y la contradicción interna, y además de ser su propio enemigo, lo será también de todos los justos. ¿Acaso no es así? 1.352a. Esto le da luz verde a Sócrates para salir galopando hacia la conclusión, o en cualquier caso, hacia el final del primer libro. Para ello recurre a una analogía crucial entre la mente y otras partes de la persona que realizan ciertas funciones, los ojos, los oídos y otros órganos. Todos ellos tienen una función, y Sócrates convence con facilidad a Trasímaco de que si no tuviera la virtud que les es propia, los hombres, los ojos y los oídos no realizarían adecuadamente su función. El vicio en los ojos sería un problema de visión y el vicio en los oídos un problema de audición. También el alma tiene sus funciones, como gobernar, planificar y demás, así como salvaguardar la propia vida. 1.353d. Así pues, por analogía con los ojos y los oídos, una mente viciada realizará mal estas funciones y una mente virtuosa las realizará bien. De lo que se deduce inmediatamente, puesto que la moral es un estado mental virtuoso y la inmoralidad uno vicioso, que la persona moral vivirá una buena vida y la inmoral una mala vida. Pero cualquier persona que vive una buena vida es una persona feliz y dichosa. De ahí que la persona moral sea una persona feliz y dichosa, y la persona inmoral no, y que la moral sea más beneficiosa que la inmoralidad. Platón nos dice que Trasímaco se queda en silencio ante este juego de manos, o tal vez sus respuestas taciturnas sugieren más bien que está harto. Ciertamente parece molesto durante el resto de la República. A primera vista se diría que tiene mucho de qué quejarse. No pasa nada si admite que la función de la mente es la planificación y la preservación. Su tesis es justamente que el mejor modo de lograrlo es aprovechar la propia fuerza y beneficiarse de la debilidad de los demás. Esto, por supuesto, habrá de hacerse estratégicamente, en el sentido de que si las propias acciones transgreden la ley de la moda, una de las funciones de la mente orientadas a la preservación de su propietario, la prudencia, le aconsejará oportunamente mayor moderación. En otros casos, en cambio, la mejor disposición podría ser la maquiavélica. Seamos despiadados y que los débiles paguen el pato. Sócrates parece apuntar hacia la conclusión de que el mal comportamiento debe tener como resultado la desarmonía interna, una fractura psicológica capaz de destruir la felicidad o el bienestar, como si los enviados atenienses estuvieran abocados a sufrir estrés, sentimiento de culpa o remordimientos por lo que han hecho. Pero esto es perfectamente anacrónico. El episodio tal vez podría causarle estrés a un cristiano históricamente desplazado entre los enviados atenienses, aunque el comportamiento de los colonizadores cristianos a lo largo de los siglos, por ejemplo, sugiere otra cosa. Pero la ética guerrera y aristocrática de los atenienses todavía no había sido contaminada,
o perfeccionada por el influjo de los valores cristianos de la caridad universal, el perdón, la humildad y demás. En su historia, Tucídides no menciona que los enviados tuvieran problemas para dormir, aunque su forma de relatar el episodio sugiere que hay algo sorprendente, tanto para él como para nosotros, en su indisimulada realpolitik. Pero incluso, aunque tuvieran problemas para dormir, Trasímaco podría decir, igual que diría Nietzsche 2000 años más tarde, que la mala conciencia es una enfermedad. Lo sano habría sido volver tranquilamente hacia los barcos con el corazón ligero por el trabajo bien hecho.